Un logotipo lo podríamos definir como un elemento gráfico el cual identifica a una entidad y es lo que distingue a una marca de otra. Los logotipos, por general, aquellos que están bien hechos, son diseños simples y a partir de los cuales, con un sencillo golpe de vista, identificamos al momento la marca o la entidad que ese logotipo representa. Si tuviéramos que decidir o que definir un logotipo que representa al ser humano, una marca distintiva del creyente y del incrédulo, de los seres humanos en general, ese logotipo, sin lugar a dudas, serían las obras del ser humano. Juan Pablo nos recordaba el domingo pasado en el Salmo 97, versículo 10, que los que aman al Señor aborrecen el mal. Por tanto, por implicación y a la inversa, los que aman al Señor se caracterizan por amar el bien. Por su parte, ese mismo domingo, y esta mañana también nos lo ha recordado Samuel, que una seña de identidad del cristiano es las buenas obras. Y nos ponía como máximo ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, el cual anduvo haciendo bien. Y es que los seres humanos se dividen en solo dos categorías, dos grupos: creyentes y no creyentes, salvos y no salvos, hijos de Dios, hijos del diablo, santos e impíos. Solo hay dos grupos de personas en este mundo, y como veremos en nuestro texto de hoy, a cada uno de estos dos grupos se les identifica por el tipo de obras que hacen. Sus logotipos son las buenas obras en el caso del creyente y las malas obras en el caso del incrédulo. Y antes de presentar de manera amplia en la carta a los romanos el apóstol Pablo el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo nos expone la realidad de las malas noticias en las cuales nos encontramos absolutamente toda la humanidad. Somos pecadores delante de un Dios santo y merecemos la condenación por toda la eternidad en el infierno. Para poder llegar a entender Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, primeramente tenemos que entender el versículo anterior: por cuanto todos pecaron y no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto toda la humanidad es pecadora, está destituida de la gloria de Dios. Y la historia de esta humanidad destituida de la gloria de Dios termina en un juicio final, ante el cual hemos de comparecer absolutamente todos los seres humanos. Si recordáis la última ocasión que vimos Romanos, estuvimos viendo 5 aspectos del juicio de Dios que nos motivaban, nos movían al arrepentimiento y a una vida de santidad. E identificábamos estos 5 aspectos de este juicio de Dios con 5 íes, con 5 palabras que empezaban por la letra I. El juicio de Dios veíamos que era inexcusable, en el versículo 1 del capítulo 2, que era incorruptible, era inevitable, nos invitaba al arrepentimiento y era ira para el día de la ira. Esto lo veíamos en los 5 primeros versículos del capítulo 2 de Romanos. Y en nuestro texto de hoy, el apóstol Pablo nos va a exponer otros 3 nuevos aspectos del juicio de Dios que nos mueven o nos continúan moviendo, guiando al arrepentimiento y a una vida de santidad. 3 aspectos del juicio de Dios que nos mueven, nos motivan, nos guían hacia el arrepentimiento y hacia una vida de santidad. En primer lugar, veremos que el juicio de Dios es según las obras. En segundo lugar, veremos que el juicio de Dios es universal. Y en tercer lugar, veremos en nuestro texto que el juicio de Dios es imparcial. Este juicio de Dios es según las obras, es un juicio de Dios que va a ser universal y que va a ser totalmente imparcial. Acompañadme a Romanos capítulo 2 y en esta mañana leeremos los versículos del 6 al 11.
continuando con este juicio de Dios, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, dice, Romanos 2, versículo 6, hablando de Dios, dice, el cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero, versículo 10, gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Tres aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a una vida de santidad. Y en primer lugar, el juicio de Dios es un juicio según las obras. Ya vimos en el versículo 4 de este capítulo que Dios muestra su bondad, muestra su gracia común, con un objetivo que es guiar al hombre al arrepentimiento. Pero va a llegar un día en que Dios va a juzgar a todos en ese juicio ante el gran trono blanco, ante ese juicio final. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a juzgar Dios en ese día? Y en el contexto de ese juicio final, nos dice Pablo en el versículo 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio final es un juicio en base a nuestras obras. ¿Contradice esto la realidad de que la salvación es por gracia y no por obra? De ninguna manera, no hay contradicción ninguna. El apóstol Pablo está diciendo que Dios nos juzgará conforme a las obras, pero en ningún momento está diciendo que nosotros ganamos nuestra salvación por medio de las buenas obras. Acabamos de leer Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia. Romanos 5, versículos 1 y 2, dice que por tanto, habiendo sido justificados por la fe, no por las obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido, por medio de Él, no por nuestras obras, hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vimos en el capítulo 1 de Romanos que en el Evangelio, no en nuestras obras, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justificación la obtenemos únicamente por medio de la fe. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No seremos justificados por obra. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es por mérito nuestro, no es por obra nuestra, sino que es don de Dios, no por obra, por si había alguna duda, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. La salvación no es por obra. Y las buenas obras de las cuales vamos a hablar en esta mañana y que provienen de esta salvación, ni siquiera son mérito nuestro. Acabamos de leer que Dios las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que no hay ningún mérito, no hay ninguna gloria, no hay ninguna jactancia en que nosotros hagamos buenas obras. Como dice Romanos 3, versículos 27 y 28, pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Creo que bíblicamente no nos puede quedar duda alguna de que la salvación es por gracia, de que la salvación no es por obra. Pero esto no contradice la verdad de que seremos juzgados por nuestras obras. De la misma manera que la Biblia afirma que somos salvos solo por gracia, también es muy clara en aseverar que seremos juzgados por nuestras obras. Dice el Salmo 62, versículo 12, y tuya es, oh Señor, la misericordia,
pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Jeremías 17, versículo 10, dice: yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Las obras son el resultado evidente de lo que hay en el corazón, de lo que hay en nuestros pensamientos. Mateo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta, dice la Reina Valera, según, conforme a sus obras. Recompensará a cada uno conforme a sus obras, según su conducta, según lo que haya hecho en esta vida. Mateo 25, versículos 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Deja claro que no hemos heredado el reino por ningún tipo de obra. El Padre ya ha preparado esa heredad para los creyentes desde la fundación del mundo, se la dará por gracia, pero esta heredad se refleja en las obras, porque sigue diciendo Mateo 24, 35, ¿por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Santiago 1:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras, por mis obras. Y recordemos que el apóstol Pablo ha dicho en este capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La salvación es por fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La salvación es por fe. Únicamente el Evangelio es el que puede salvar al pecador. No hay obra humana ninguna que haga digno al pecador delante de Dios. Pero dice que el justo por la fe vivirá. Esa forma de vivir por fe es el logotipo que le diferencia de aquellos que no son salvos, que no son justos y que no viven por fe. Y ese logotipo, como digo, es la buena obra. Hemos dicho en multitud de ocasiones, vamos a ver hoy de nuevo, las obras son la evidencia visible de la realidad invisible de la salvación. Y lo hemos cantado esta mañana en ese precioso himno: salvos por pura gracia. Pero, ¿qué resultado tiene eso en nuestro corazón? Siervos por puro amor a Dios que nos ha salvado. De manera que las Escrituras son claras en cuanto a que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿En qué va a consistir este pago en el día del juicio? Pues Pablo hace un contraste entre los versículos 7 al 10 del pago que recibirán los creyentes por las buenas obras frente al pago que recibirán los impíos por sus malas obras. Los versículos 7 y 10 hablan del pago de los creyentes, mientras que en la mitad del texto, los versículos 8 y 9, hablan del pago que recibirán los no creyentes por sus malas obras. Así que vamos a ver en primer lugar cuál va a ser el pago de las buenas obras del creyente en ese día del juicio. Versículo 7 dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien, en hacer buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Esto es vida eterna. Versículo 10, pero gloria, honor y paz para todo aquel que hace lo bueno. Lo primero que caracteriza al creyente, el logotipo del creyente, son las buenas obras. Y no es algo puntual, no es algo meramente ocasional, sino que es un hábito de vida en el creyente. Dice que el creyente, la vida del creyente se caracteriza, dice el texto, por la perseverancia, una acción continuada en el tiempo, en hacer el bien, por hacer lo bueno. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto en este versículo 7. Dice
a los que por la perseverancia, por el continuo buen hacer, dice este verbo, buscan gloria, honor e inmortalidad. Y luego el versículo 10 añadirá y paz. Gloria, honor, inmortalidad como resultado de la vida eterna y paz. El creyente busca activamente esta recompensa. Nuevamente, no confundamos buscar recompensa con ganar la vida eterna por medio de nuestras buenas acciones, con llegar a la gloria, a la inmortalidad, al honor, por medio de nuestras buenas acciones. La motivación principal del creyente es que somos siervos por puro amor. Es hacer las buenas obras porque amamos al que nos ha salvado. El poder omnipotente del Evangelio ha transformado el corazón del creyente de tal manera que el fruto natural, la forma natural de vida del creyente es perseverar en buenas obras. Y todo lo que hace, ya sea que coma, ya sea que beba, ya sea que haga cualquier otra cosa, lo hace para la gloria de Dios. En ningún momento buscando ningún beneficio propio, ninguna honra propia, ningún honor propio, sino para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Pero Dios ha prometido en su palabra una serie de recompensas para premiar las buenas obras de los creyentes. Y es bueno, como dice el texto, que busquemos activamente, intencionalmente, estas recompensas, siempre con la motivación correcta, buscando la gloria, la honra, el honor de nuestro Dios. Mateo 10:42. Cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea un solo vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo, es el Señor Jesús el que está hablando, que no perderá su recompensa. El apóstol Pablo era consciente de esta recompensa, luchaba agónicamente para conseguir esta recompensa. Y en 1 Corintios 9, 24 y 26 anima, dice, corred de tal manera que ganéis. 1 Corintios 9, 24. Y en 9, 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro. Y en Filipenses 3, versículos 12 al 14, hablando también de esta carrera, dice, Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo buscaba intencionalmente obtener el premio, la recompensa. ¿Cuáles son las recompensas que tenemos que buscar con nuestras buenas obras en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir? Dice el texto que son gloria, honra, inmortalidad y paz. Y son recompensas no terrenales, sino que son recompensas celestiales. El creyente no busca la gloria y el honor del hombre. El creyente no busca el reconocimiento de la fama que le deje para la posteridad, esa inmortalidad, aun cuando haya pasado a la otra vida y le recuerde la gente. El creyente no busca la ausencia de conflictos que el mundo define como paz, sino que el creyente lo que hace en la tierra, todas las buenas obras que hace en la tierra las hace para la gloria de Dios, buscando las recompensas divinas que Dios le ha prometido en su palabra. Y Dios ha prometido dar gloria y dar honor a su Hijo. Dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Romanos 8:18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Colosenses 3:4. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es que aunque todos los creyentes vamos a ser salvos, valga la redundancia, todos los salvos vamos a ser salvos, todos vamos a ser glorificados, y eso va a ser una realidad que no podemos imaginar lo glorioso, lo precioso que va a ser.
no todos vamos a recibir las mismas recompensas en la gloria. No todos vamos a resplandecer de la misma manera en la gloria. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 41 y 42. 1 Corintios 15, 41 dice que hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pero una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. No todos vamos a brillar igual, aunque el que menos brille va a ser algo glorioso, va a ser algo inimaginablemente increíble, pero no todos vamos a tener las mismas recompensas. Sabemos que cuando somos salvados por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, los creyentes recibimos vida eterna. Pero vida eterna no solo hace referencia aquí a temporalidad de vida en la eternidad, a duración de vida, sino que también hace referencia a calidad de vida. Y es que en el momento en que Dios nos salva, Dios mismo viene a morar en el creyente. Ya no solo cuando estemos en la presencia del Señor, sino desde el mismo momento en que somos salvos, la vida eterna ya está en nosotros, es calidad de vida. Y en el futuro disfrutaremos de la presencia de Dios por toda la vida eterna, por toda la eternidad. Así que es una recompensa. Vida eterna, calidad de vida. Juan 17:3, esta es la vida eterna. No dice que los salvos vivan para siempre. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Vida eterna es calidad de vida, aparte de continuidad de vida por la eternidad. Y el versículo 10 mete un salto, 8 y 9, y el versículo 10 añade una cosa más a esta gloria, a este honor, a esta inmortalidad, que es vida eterna, y habla de la paz. Dice, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, otra recompensa de las buenas obras. Gloria, honor y paz. Y Jeremías 29:11 dice, el Señor dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para vosotros. Planes de bienestar, dice la Reina Valera, pensamientos de paz y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Los planes de futuro para los hijos de Dios, los pensamientos para el futuro de Dios para con su Hijo, son pensamientos de paz para esa esperanza futura. La paz en la eternidad es la ausencia total de la influencia del pecado, porque el pecado será destruido para siempre. Y el completo bienestar de estar por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Esas son las recompensas, el pago por las buenas obras del creyente. Pero también hay un pago para el incrédulo en el día del juicio. De la misma manera que el creyente va a recibir una serie de recompensas por sus buenas obras, las malas obras del incrédulo van a ser expuestas en ese día, por muy ocultas que las puedan tener, y van a ser castigadas, van a recibir esa recompensa, ese castigo en ese día, por la maldad de su obra. Y es verdad que hay personas que claramente vemos la impiedad de los actos pecaminosos que cometen, pero por desgracia hay muchas otras personas que no tienen a Cristo en su vida como Señor y Salvador, que se denominan a sí mismos buena gente, buenas personas. Desde el punto de vista humano hacen buenas acciones, hacen buenas obras, y piensan equivocadamente que sus obras, sus buenas obras, sus ritos, sus prácticas, les van a librar del juicio de Dios. Pero dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, nuevamente, esa vida eterna, esa salvación puesta en práctica, el que hace, el que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice el Señor, jamás os conocí, apartaros de mí los que practicáis la iniquidad, apartaros de mí hacedores de maldad, jamás os conocí. Y ahora el versículo 8 describe a estas personas como ambiciosos. Literalmente el texto en el original dice egoístas.
Y es que las obras del pecador no tienen necesariamente que ser pecados abominables a los ojos de todos, que incluso el propio pecador puede condenar para que sean obras malas. Como digo, puede que hagan buenas obras a los ojos de los demás. Pero ¿cuál es la motivación que hay en el corazón? ¿La gloria de Dios? No. Dice el texto que son egoístas. Es una motivación ambiciosa. Si hace una buena obra, es o bien para un beneficio propio, o bien para figurar delante de otros, o bien para sentirse bien con uno mismo. Mira, recuerdo, ya ha llovido desde ese recuerdo, pero al principio de empezar a trabajar como intérprete de lengua de signos, a una compañera mía, mejor intérprete, y un servidor fuimos contratados para unas conferencias. Y antes de empezar nos dijeron: os voy a colocar aquí está la persona que va a poner las conferencias, vosotros os colocáis aquí y no va a haber ningún sordo, pero vosotros vais a interpretar. ¿Por qué? Porque la persona que iba a posar en la fotografía brillaba más si encima tenía intérprete en lo que estaba haciendo. Y esto nos recuerda a Mateo 6.1 cuando dice: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos delante de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Motivaciones egoístas. A la vista de los hombres, buenas obras. A la vista de Dios, abominación egoísta. Otro aspecto de este egoísta, de este ambicioso, es que puede hacer buenas obras por un motivo egoísta o puede directamente no hacer las buenas obras por un motivo egoísta. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y pasasteis de mí olímpicamente. No me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Fui forastero, no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. En la cárcel y no me visitasteis. Egoísta, ambicioso, malas obras. Al contrario que los creyentes, el incrédulo busca su propia gloria en lugar de vivir para la gloria de Dios. Y comparando con la perseverancia en el buen hacer, en las buenas obras del creyente, las malas obras del incrédulo tampoco son algo puntual, sino que también son su hábito, su estilo de vida. Porque el versículo 8 dice: a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Pero en el griego literalmente los verbos dicen a los que están desobedeciendo. Es un tiempo continuo. No es que no obedezcan una vez, sino que están desobedeciendo a la verdad. Y están obedeciendo, dice literalmente el texto, están obedeciendo a la injusticia. Y el versículo 9 dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Pero en el original el texto dice que persiste en hacer lo malo. No está hablando de actos puntuales de maldad, sino que está hablando de un hábito de vida. ¿Y qué castigo tienen estas obras del impío? Pues nos dice el versículo 8 y el versículo 9 que habrá ira, indignación, tribulación y angustia para todo aquel que persiste en hacer lo malo. Estas palabras ira e indignación, o ira y enojo, como dice la Reina Valera, hacen referencia al nivel más alto de indignación que puede existir. Ya lo hemos dicho, Dios ha sido o está siendo, hoy día lo está siendo, paciente, mostrando su bondad para guiarnos a todos al arrepentimiento. Pero el no arrepentirse, dice el versículo 5 del capítulo 2, que lo que hace es que el no creyente vaya acumulando ira para el día de la ira, atesorando ira para el día de la ira. Y ese día de la ira, la paciencia de Dios, se acabará. Y esa indignación, esa ira será derramada sobre todo aquel que no es salvo. La palabra tribulación hace referencia a la condenación final. ¿Para quién? Para todo aquel que persiste en hacer lo malo.
Mientras que la palabra angustia hace referencia al sufrimiento que proviene de esa tribulación, de esa condenación final. Y mirad, si recordáis un aspecto parcial de este juicio final que vemos ahora en la tierra hoy día, es que Dios entregaba al pecador a las pasiones pecaminosas de su propio corazón, y que ya en esta tierra vaya sufriendo las consecuencias de su propia pecaminosidad. Pero es irónico que en ese juicio final, y entenderme lo que voy a decir muy entre comillas, van a conseguir los impíos lo que querían. Ellos trataban, si recordáis, de retener con injusticia, de restringir con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que Dios nos mostraba desde su creación. Dios existe, Dios es real. Y ellos que querían retener esa verdad, ¿para qué? Para apartar a Dios de sus vidas. Y lo van a lograr. Van a lograr, en el día de la condenación, ir al infierno separados por la eternidad de la gloriosa presencia de Dios. Solo hay dos destinos al final del camino, al final de la historia de la humana, tras el juicio. Mateo 25, 46. A estos, y está hablando de los injustos del versículo anterior, de los impíos, de los que no son salvos, irán al castigo eterno. Mateo 25, 46. Pero los justos a la vida eterna. Estamos viendo tres aspectos del juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a vivir una vida de santidad. En primer lugar, hemos visto que el juicio de Dios es por obras. Y mucho más breve los dos aspectos siguientes. El juicio de Dios es universal. Versículo 6. Dios pagará a cada uno. A todos. Absolutamente a todos los seres humanos compareceremos en este juicio final. Porque es un juicio universal. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, a toda la humanidad. Por la manifestación y por su reino predica la palabra. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Vivos y muertos, todos los seres humanos serán juzgados en ese día, de modo que, como dice Romanos 14, 12, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Ahí no vale que tu padre y tu madre sean creyentes, ahí no vale que tú vayas a una iglesia más fiel a la palabra, cada uno dará cuenta de sí mismo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Dice Juan en su visión: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Dónde estaban? De pie, compareciendo. Dice, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según ¿qué? Sus obras. Grandes y pequeños. El juicio de Dios es universal. Ahora bien, hay un orden en esta comparecencia. Aunque todos vamos a ser juzgados, hay un orden en quién va a comparecer antes y quién va a comparecer después. Si recordáis, cronológicamente hablando, no en orden de prioridad por categoría, sino en orden cronológico, de tiempo. Tú primero, tú después. El Evangelio fue predicado al judío primeramente y también al griego. Y a los judíos que en Hechos capítulo 13, versículo 36, se levantaron en Antioquía de Pisidia en contra de lo que estaba predicando Pablo, contradiciendo las palabras de Pablo, dice que Pablo y Bernabé tomaron valentía y le dijeron: es necesario que la palabra de Dios, hablando a los judíos, os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Y ahora Romanos 1,16, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Así que de la misma manera que el judío ha tenido prioridad cronológica
en recibir la iluminación de las Escrituras, también va a tener prioridad en comparecer en este juicio. Hemos leído en este texto que comparecerá el judío primeramente y también el griego. Pero después del judío, Dios pagará a cada uno, a nosotros los gentiles, también porque es un juicio universal. 3 aspectos de este juicio de Dios que nos mueven al arrepentimiento y a una vida de santidad. El juicio de Dios es por obra, el juicio de Dios es universal y, en último lugar, y para terminar, el juicio de Dios es imparcial. De nada nos va a valer en ese día nuestro nivel socioeconómico, nuestro linaje, nuestra fama, nuestra pobreza, si es para la pena, nuestros contactos, porque será un juicio totalmente imparcial. Por eso dice el versículo 11 que en Dios no hay acepción de persona. Y es curiosa la definición de... No he buscado la definición de la RAE, del diccionario, pero en el griego original de este texto, esta palabra acepción significa recibir una cara. Recibir una cara. Es decir, tener en cuenta a una persona en función de quién es esa persona. Tratarla de una manera o de otra, por su cara bonita o por su cara menos bonita. Eso es acepción de persona. Recibir una cara. Y en Dios no va a recibir una cara. Recordemos, en el capítulo 1, Pablo ha hablado de esos gentiles que viven entregados a sus pasiones inmorales, pecaminosas, y en el versículo 2 ahora se dirige a aquellos religiosos moralistas que condenan los mismos pecados que estaba condenando Pablo, pero pensaban que ellos estaban exentos del juicio porque sus obras de piedad externa, su linaje abrahámico, su pertenencia al pueblo del pacto, le pondrían una cara que les libraría de ese juicio. Tendrían un enchufillo ahí que les libraría de ese juicio. Estaban confiando en sus propias obras para ser salvos, pero Dios les va a juzgar por sus obras, porque sus obras son malas delante de Dios. Dios no puede ser sobornado. Veíamos en el capítulo 2, versículo 2, que el juicio era conforme a la verdad, era según verdad. Se pondrán tus obras y ahí están. Ya puedes poner la excusa que quieras, que es según verdad. Serás juzgado conforme a tus obras. Y tus obras dicen que no te engañes, que mereces la ira de Dios en el infierno por la eternidad porque eres pecador. Y solo por la gracia de Dios puedes librarte de este juicio eterno, de esta condenación eterna. Tus buenas obras no son suficientes para librarte de la condenación. Y si Dios no te ha fulminado todavía, si no estás ya sufriendo por la eternidad, es porque Dios está mostrando su paciencia mediante su bondad para guiarte al arrepentimiento, como lo hizo conmigo en su día y con muchos de vosotros. Pero no sabemos, no tenemos ni idea de cuánta mecha le queda a esa paciencia hasta que se agote y explote de manera irreversible en el día del juicio, y entonces será tarde. Pero hoy es día de salvación. Solo podrás escapar de esa ira de Dios confiando por fe en aquel en el que Dios derramó su ira, la ira que tú, que yo merecíamos, por nuestro pecado, derramó sobre él en la cruz del Calvario, lo cual hizo que él derramara su sangre en la cruz del Calvario para que esa ira no fuera derramada sobre nosotros. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que la justicia del justo fuese imputada en nosotros y ahora nosotros no seamos justos, sino seamos vistos a través de la justicia de Dios perfecta delante del Padre. Así que yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que reconozcas que eres pecador, que eres pecadora, y le pidas a Dios que te dé fe para creer en Él, para que te salve,
para que tu corazón muerto en tus delitos y pecados reciba vida. Y una vez vivo espiritualmente puedas confesar al Señor como tu Señor, como tu Salvador. Y si tú te llamas a ti mismo creyente, si te llamas a ti mismo salvo, si te llamas a ti mismo cristiano, hazte esta pregunta: ¿persevero yo en buenas obras? ¿Son las buenas obras algo característico en mi vida? Las buenas obras por la motivación correcta. ¿Es la obediencia a Dios, aunque con nuestras caídas, aunque con nuestros pecados, aunque con nuestras imperfecciones? ¿Es la obediencia a Dios el logotipo distintivo de mi vida, de tu vida? Si es así, gloria a Dios por ello. Y si es así, busca activamente, intencionalmente, las recompensas que Dios te promete por tus buenas obras. Las recompensas eternas, celestiales. La gloria, el honor, la inmortalidad, la paz, porque eso va a redundar en mayor gloria, mayor honra, mayor honor a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, ya que son frutos de nuestra obediencia a su voluntad. A los que estamos escuchando esta predicación, desde vuestros bancos, desde las casas, ¿qué palabra escucharéis del Señor en el día del juicio? Mi oración es que sean las palabras que todos conocemos de Mateo 25, 23. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos nuestra alabanza, te damos nuestras gracias por haberte revelado a nosotros en tu palabra, por haberte revelado a nosotros en la persona de tu Hijo Jesucristo encarnado. Gracias por su obra redentora en la cruz del Calvario. Gracias por proveer de la única salida que había y que sigue habiendo hoy de esa condenación eterna en el lago de fuego. Y gracias porque sabemos que fue un altísimo coste para nuestro Señor Jesucristo el soportar sobre sus hombros el peso de tu ira derramada sobre Él por llevar en sus hombros nuestro pecado. Y también nos postramos ante ti y te agradecemos, humillados, que ese alto costo se haya convertido a nosotros en una oferta gratuita, Señor. Aquellos que aún en esta mañana están escuchando y no son salvos, yo te pido que por el poder de tu Espíritu, tu Evangelio, les dé vida a sus corazones, les dé fe para creer en ti, Señor, y que puedan tomar conciencia de su realidad pecadora, de su futuro eterno, y puedan acudir a ti arrepentidos, por fe, para que tú, por gracia y únicamente por gracia, salves sus vidas. Y a los que nos has salvado, Señor, ayúdanos a vivir vidas de santidad, vidas de piedad, vidas en definitiva de obediencia a tu palabra. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, a ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, y que nos vayas conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo, al ejemplo supremo de un ser humano que vivió en perfección a tu ley, Señor, y que aunque sabemos que hasta que no seamos glorificados vamos a fallar, vamos a caer, pero ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu a buscar el darte la gloria con todo lo que hagamos, y también agradecidos a buscar esas recompensas, esas promesas que tú nos has dado en la vida eterna, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.